Vamos a grabar. Bien, espirometría. Espirometría es un tema que se va a tocar mucho en tercer año. Ya es un tema importante, diría yo, más que nada en nuestro medio, por el hecho de que hay mucha tuberculosis en el medio. Mucha tuberculosis, mucho asma. Entonces, ese es el objetivo, en realidad. El objetivo final de una espirometría es detectar anomalías respiratorias, ¿no? Es detectar ciertos patrones, como vamos a ir viéndolo en un momento, ¿no? En sí este estudio es el que te da ese vistazo, ¿no? Ese vistazo, ese pantallazo de qué es lo que está sucediendo con tu paciente y cómo puedes ayudarlo, digamos, ¿no? Cómo se podría detectar tempranamente, ¿no? Un problema de estos. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Primeramente, ¿cuál es la definición de espirometría? El nombre mismo te está hablando sobre la definición. Tenés un blog que dice espiro, espiro y metría, ¿no? Espiro de respiración y metría, metraje o cuantificación, ¿no? Cuantificación. Entonces, lo primordial que tenemos que empezar a revisar de este tema es cómo medimos la capacidad del pulmón, cómo medimos la función del pulmón, ¿no? Y ahí es de donde vamos en la parte inicial de nuestro tema, ¿no? Vamos a cambiar a esto. Bien, perfecto. Bueno, el equipo que se utiliza en la práctica es el espirómetro y bueno, se necesita una computadora con un software que te soporte esta, eh, esta prueba, ¿no? Básicamente, eh, lo primero que se empieza a entender en la espirometría es las capacidades pulmonares, ¿no? Las capacidades pulmonares que yo en este caso las estoy representando como un gráfico, ¿no? Es decir, este gráfico que están viendo aquí es clave para entender todo lo que es espirometría. Es la parte inicial, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo un poco más a escala. Ahí. Bien. Quizás un poquito más de altura. No nos interesa la tráquea. Bien, ahora sí. Prestamos atención en la diapositiva de la derecha. ¿Qué tenemos? Fíjense, este es el límite superior del volumen, del límite superior del pulmón, es decir, el vértice, ¿no? En la parte de abajo tenemos, hay que estirarlo un poquito más hacia abajo. Ahí está. Vamos a cortarlo. Bien, perfecto. Entonces, estamos trazando un poco el límite, estamos trazando un poco estamos descalificando, digamos, ¿no? Al pulmón con el objetivo de que se comprenda el gráfico de volúmenes, ¿ya? El gráfico de volúmenes es este de la izquierda que estamos viendo aquí, que es sumamente sencillo, solamente tenemos que segmentarlo en dos partes, ¿no? Una parte son la de las capacidades y otra parte son la de los volúmenes. Ya vamos a ponerlo un poquito por aquí. Ahí está. Bien, entonces, en la parte de la... Ahí vamos a ponerlo. Bien. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos lo que son los volúmenes.
En la parte de la derecha vamos a tener las capacidades. Capacidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un volumen y una capacidad? El volumen te va a marcar un solo parámetro, ¿ya? Un solo parámetro. Por ejemplo, volumen residual. ¿Qué significa el volumen residual? El volumen residual es igual a la cantidad de aire, si quieren ponerlo así, la cantidad de aire que permanece en el pulmón de forma basal e inamovible. ¿Qué significa esto? Significa que el volumen residual, que en este caso equivale a aproximadamente 1100 ml, aproximadamente 1100 ml, es un volumen que no se va a movilizar en ningún momento, ¿ya? En ningún momento se moviliza el volumen residual. ¿A qué me refiero con movilización? Me refiero a que en ningún momento vas a poder sacar este aire de donde está, ¿ya? Nunca. ¿Por qué? Porque es el volumen que necesita el pulmón para mantener su forma, ¿ya? Su forma. El pulmón, ustedes van a entenderlo como un órgano, obviamente es parenquimatoso principalmente, pero su forma es elástica. Es decir, cuando ingresa aire del exterior, cuando ingresa aire del exterior, este pulmón se ensancha, ¿no? Se hace más grande. Pero de forma basal o en reposo, el pulmón tiene esta forma, ¿no? Tiene una forma cónica, ya saben sus caras, su cara mediastínica, diafragmática, costal, lo que sea. Pero tiene forma de un cono. Bueno, esta forma de cono se está dando gracias a que hay aire dentro de cada una de estas partes del pulmón. Hay aire, ¿ya? De forma en reposo. Ustedes olvídense, por ejemplo, de inspiración, expiración, no. Supongamos que está en un punto medio, en el que no está ni inspirando ni expirando, está cero aire, ¿no? Lo que pasa es que el volumen residual no se puede movilizar porque siempre está ahí, ¿ya? Siempre está ahí. Son 1100 o 1200 ml de aire, ¿no? Que es el que le da la forma al pulmón. En un hipotético caso en el que se aspire ese volumen residual, es decir, no sé, se coloque un respirador automático, digamos, ¿no? Y se sobreconfigure el tema del volumen tidal o volumen corriente, y en vez de sacarme el aire corriente, que son 500 ml, me saca todo el aire, ya puede ser una iatrogenia, digamos, ¿no? Y se sale todo el aire del pulmón, lo que haría el pulmón es colapsarse, se colapsa. El concepto de colapso significa que el pulmón se hace chiquitito, se hace como una bolita, como un muñón, ¿ya? Se hace como un muñoncito, pierde totalmente su forma. Ya, eso es el concepto de colapso. Colapso pulmonar. Siempre lo van a escuchar esto, colapso. Colapsó tal lóbulo, digamos, colapsó tal área pulmonar. Eso significa colapso, que se hace como un chuñito, se hace como una bolita. Ya, porque pierde aire. Esa es la principal causa, pierde aire. Entonces, este volumen residual no puede ser movilizado porque es el que le da la forma al pulmón. Es imposible sacarlo porque dejaría de funcionar y moriría, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay situaciones, ¿ustedes conocen el concepto de neumotórax? ¿Saben qué es el concepto de neumotórax? Aire en las cavidades pulmonares, auxiliar. Ya sería aire en el tórax, ¿no? Es lo que nos dice su nombre, ¿no? Neumotórax. Vamos a anotarlo aquí. Neumo-tórax.
Ya no se escribe con guión, por si acaso, es todo junto, pero para que se entienda. Neumo, aire, tórax, en el tórax, lógico, ¿no? No hay nada más que interpretar aquí. Lo que sucede es que entre el pulmón y el tórax hay un espacio, ¿ya? Hay un espacio, que es el espacio interpleural. Ya está la pleura visceral, pleura parietal, que es la que se adosa al tórax, ¿no? Hay una pleura que toca el tórax, o también se llama pleura parietal, y una pleura visceral, que es la que está sobre la víscera en sí, ¿no? Es la que está sobre la víscera. Bueno, entre estas dos pleuras hay un espacio que se llama espacio interpleural. Por aquí transcurre el líquido pleural, ¿ya? El líquido pleural, que ustedes saben ya por fisiología y por histología, que es un líquido de lubricación, ¿no? Evita el roce del pulmón, evita que el pulmón se atrofie, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un líquido necesario para el correcto funcionamiento del pulmón. Ahora, sucede una cosa que, por ejemplo, en un trauma, digamos, ¿no? Una herida de bala que perfore esta cavidad hace que ingrese aire desde afuera, ya desde afuera. Y el tórax, bueno, el mediastino en este caso, tiene presión negativa, es decir, que absorbe, ya, tiene presión negativa el tórax. Entonces absorbe aire de afuera. Y el problema es que el aire va a empezar a acumularse en este espacio de aquí, que debería haber el líquido pleural, pero empieza a ser ocupado, empieza a ser reemplazado por aire externo, ¿ya? Esto es una causa patológica, ¿no? Entonces ese aire empieza a ingresar, empieza a tomar más volumen y más volumen, porque este aire va a seguir entrando si es que no se tapa esta perforación que se dice a nivel torácico. Si no lo tapas, va a seguir entrando el aire, ¿ya? Hasta que lo corrijas. Y el problema es que el pulmón, les dije, es un órgano parenquimatoso y está lleno de aire, es neumático. Es decir, no es un órgano sólido, no es un órgano macizo como el hígado, por ejemplo. Ya no es un órgano macizo, sino que está hueco, está lleno de aire. Entonces, si ustedes se imaginan el aire, también cuando está en cuando está en alta concentración, se comporta como o sea, genera presión básicamente, ¿ya? Genera presión y empuja la pleura visceral, la empuja y a su vez empuja el pulmón también, ¿ya? Y le va quitando área de extensión, le está quitando área de ocupación, digamos, al pulmón. Entonces, así va a ir progresando el neumotórax, mientras tanto no lo arregles, digamos, ¿no? Entonces sigue acumulando aire, sigue acumulando aire, sigue acumulando aire, y fíjense, el pulmón está perdiendo cada vez más su espacio. Y este efecto de empujarlo al pulmón, de apachurrarlo, por así decirlo, con el aire, ¿qué genera? Genera que todo este volumen residual se escape. Ya es como si ustedes apretaran un globo, digamos, apretan un globo y se sale el aire, pues, ¿no? Entonces es lo mismo. El pulmón, al ser presionado por el aire del neumotórax, se queda chiquitito, ¿ya? Se queda chiquitito y se queda sin volumen residual, ¿ya? Y este fenómeno se llama colapso, ¿ya? Está colapsando el pulmón, se está haciendo más pequeño. Se está haciendo más pequeño el pulmoncito. Fíjense, de estar grande hasta aquí abajo, pasó a estar pequeñísimo, digamos, ¿no? Y esta forma se llama muñón, ¿ya? Muñón pulmonar. Entonces imagínense, aprieten su puño y de ese tamaño se queda su pulmoncito, digamos, ¿no? Sin volumen residual, sin capacidad funcional, digamos, ¿no? Entonces, por eso les digo que no se puede eliminar el volumen residual a menos que sea en ciertas situaciones anormales, ya anormales o patológicas, ¿ok?
Bien, entonces, imagínense que el volumen residual es el último volumen del pulmón. Es el que no se mueve, ya es el que está en la parte más caudal, ¿no? Ahora, esto es un esquema por si acaso, ¿no? El volumen residual está distribuido en todo el, pero más me gusta tomarlo de esta forma. Ya, me gusta tomarlo de esta forma porque es más fácil comprenderlo. Entonces, ustedes imagínense que el volumen residual es el último poquito de aire que no se mueve, no se mueve. Repito, no se mueve. Por más que ustedes expiren a lo máximo y fuercen esa expiración, digamos, el último aliento, nada, no se mueve. Bien, ese es el primer volumen que vamos a revisar, volumen residual. El siguiente volumen es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Volumen de reserva, no, está mal este gráfico. Es volumen de reserva expiratorio. Expiratorio. ¿Qué se refiere este volumen de reserva expiratorio? Se refiere a que cuando ustedes están respirando, ustedes están inspirando y están expirando un volumen que se llama volumen corriente. Ya de lleno vamos a abarcarlo, ¿ya? Se llama volumen corriente. Este volumen corriente es aproximadamente 500 ml y es lo que se denomina como la inspiración y la expiración automática. Ya es lo que están haciendo ustedes en este momento. Inspiración, expiración. Eso es volumen corriente. Ya, volumen corriente o inspiración y expiración automática. Es lo que se hace de forma involuntaria, ¿no? Involuntaria. Bueno, este volumen corriente normalmente es 500 ml. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando expiras totalmente, pero no sé, estás buceando, ¿no? Te metiste al agua, ahí estás buceando y te fuiste muy profundo, ¿no? Te fuiste muy profundo y el problema fue que la bocanada de aire que tomaste antes de sumergirte era el volumen corriente. Ya hubo un momento determinado en que hiciste la expiración, es decir, sacaste el aire, el aire que inspiraste en ese momento, lo sacaste y te quedaste te quedaste sin volumen corriente. Pero, hay una figura, que es que aún habiendo expirado el volumen corriente, aún habiendo expirado esos 500 ml, aún te queda aire, ¿ya? Te queda aire todavía, te queda aire todavía. ¿Y por qué les digo esto? Porque el volumen de reserva expiratorios, a eso se refiere su nombre, ¿no? Fíjense el nombre, reserva expiratorio. Quiere decir que una vez ya expirado tu volumen corriente, una vez ya expirado el volumen corriente, aún puedes expirar un poco más, ¿ya? Es decir, inspiraste, digamos. Y después estás expirando. Después de esa expiración, puedes expirar un poco más todavía. ¿Ya? Esa última expiración se la denomina como volumen de reserva expiratorio. Quiere decir que aún habiendo expirado, aún tienes volumen disponible, ¿ya? Aún tienes volumen disponible. Ahora, este volumen de reserva expiratorio tiene otro nombre, ya lo hemos mencionado. Este volumen de reserva expiratorio también se llama el último aliento, ¿ya? El último aliento. Aliento. ¿Qué quiere decir? Que estás, supongo que estás por ahogarte, digamos, ¿no? Y la última bocanada de aire que puedes eliminar es ¿no? El volumen de reserva expiratoria. El
el último suspiro, digamos, ¿no? El último aliento. Entonces, hasta aquí es todo el volumen que se puede eliminar, ¿ya? Volumen expiratorio de reserva, ¿ya? Volumen expiratorio de reserva. ¿Qué es un volumen? Les repito, es un volumen que tampoco se mueve constantemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes en la vida diaria, en la vida del día a día, ¿no? En la vida del día a día, lo único que se va a movilizar es esto, el volumen corriente o volumen tidal. 500 ml de entrada, 500 ml de salida. 500 ml de entrada, 500 de salida. El volumen de reserva expiratorio no se mueve a menos que se utilice en ciertas situaciones, que son muy específicas, digamos, ¿no? No siempre se utiliza este volumen. Ya por lo general se permanece en reserva, como dice su nombre. No se usa hasta cierto momento, por eso se llama de reserva. Ya, normalmente no lo movilizas el volumen de reserva expiratoria. No solamente en estas situaciones que son bien específicas. Ya, bien específicas. Bien, ahora, ¿cuánto es el volumen de reserva expiratorio? Hasta aquí ya tenemos 1100, hasta aquí pasamos hasta 2300, entonces serían 1200, ¿ya? El volumen de reserva expiratoria. Sería, vamos a anotarlo, a ver, ¿dónde podríamos anotarlo? Vamos a hacer un cuadro de texto. Bien. Entonces, el volumen de reserva, residual, perdón. El volumen residual son 1100 ml. Después está el volumen de reserva expiratorio, que es un volumen que no se moviliza, pero que está ahí por si las moscas, ¿no? 1200 ml aproximadamente. Después tenemos el volumen corriente, que es el que se utiliza de forma corriente, es el que se utiliza en todo momento, 500 ml, ¿no? Es la inspiración y la expiración automática o ventilación automática, ¿ya? Hasta ahorita vamos bien. Son esos tres volúmenes que hemos revisado. Volumen residual, volumen de reserva expiratorio y volumen corriente. Quiere decir que es el volumen que se mueve, que se moviliza. Bien, hasta ahí ya estamos a la mitad del pulmón, fíjense. Vamos a moverlo. Ya. Hasta ahí ya estamos a la mitad del pulmoncito, fíjense. ¿Ah? Ya estamos aquí, a la mitad del pulmón. Ahora, lo que nos queda es mucho más simple, que es lo que completa a la capacidad pulmonar total, ya es decir, a lo que completa toda la cantidad de volumen o toda la cantidad de aire que podría alojar un pulmón. Y ese último volumen es este de aquí. Se llama volumen de reserva inspiratorio. Repito, volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué se refiere a esto? Ustedes están ventilando normalmente. Eso es lo normal. Ahora, cuando yo hablo de volumen de reserva inspiratorio, es un volumen que no está presente en el pulmón en todo momento. No está presente. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que el pulmón normalmente está insuflado, normalmente tiene un volumen de aproximadamente unos 2600 ml, ¿ya? 2600 ml de volumen en todo momento, aproximadamente. Pero el pulmón tiene una capacidad para almacenar un extra de aire, ¿ya? Un extra de aire en ciertas situaciones también, ¿no? Y aquí volvemos al ejemplo del buceador, ¿no? Están buceando. Antes de ingresar al agua o antes de sumergirse en el agua, ¿qué es lo que hacen? Toman una bocanada grande de aire, ¿no? Llenan su pulmón al tope, digamos, ¿no?
a lo máximo que pueden, porque necesitan mantener la respiración por un tiempo, ¿no? No están buceando entonces, están, no sería bucear porque bucear es con oxígeno. Eh, Nado de profundidad, ¿no? Bueno, no sé cómo. Cuestión que esa bocanada de aire profundo que haces, ese aire que metes, que normalmente no lo haces, es decir, normalmente no respiramos así, ¿no? Es solamente en ciertas situaciones. Eso se llama volumen de reserva inspiratorio. Quiere decir que el pulmón funciona a un 60%, digamos, ¿no? Normalmente funciona a un 60%. Y tiene un 40% de reserva, que te dice, hermano, tengo un poco más de espacio para aire, en caso que necesites aire extra, digamos, ¿no? En ciertas situaciones, digamos, no está siendo gasificado, digamos, en una marcha, digamos, ¿no? Y no sé, necesitas pasar por un lugar donde está ahí el gas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Metes todo el aire que puedes para no respirar después y continúas, digamos, ¿no? Eso es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Reserva inspiratorio. Que su valor ronda, hasta aquí tenemos 1100, hasta aquí eran 2300. 2300 más 500 serían 2800. De 2800 tiene que ir hasta aproximadamente 5500 ml. Entonces, tendríamos 200 para 3000, 2200, 2000, serían unos 2600 a 2700 ml aproximadamente. ¿Ya? Hay libros, por ejemplo, Guyton toma el volumen máximo como 6, ¿ya? Como 6. Entonces serían 3200 ml, ¿no? Pongámoslo con el valor de Guyton, ¿ya? Para no confundirlo. Entonces, hasta aquí eran 1100 de volumen residual, ¿ya? 1100. Más el volumen de reserva expiratorio, que son 1200. ¿Cuánto se hace la suma? 2300, ¿no? 2300. Hasta volumen de reserva expiratoria. Después le sumas el volumen corriente, que es el volumen que inspiras, que expiras. Hasta ahí van 2800, ¿ya? Le sumas 500 a los 2300, te sale 2800. Bueno, hasta 2800 es lo que funciona el pulmón normalmente. Es decir, tu pulmón va a tener ese volumen todo el tiempo. Ya, obviamente va a ir bajando, ¿no? Cuando yo inspiro, 2800. Expiro, 2300, ¿no? Porque es corriente ese volumen, ya sube y baja. Pero cuando ustedes inspiran totalmente, hacen una inspiración profunda, ahí ya metiste el último espacio de volumen que te quedaba, ¿no? De 2800, pues todavía puedes inspirar aproximadamente unos 3200 ml. Ya, es decir, esa bocanada de aire, ese aire de reserva inspiratorio, duplica el volumen total que tiene tu pulmón. Ya, fíjense, de 2800 tenemos que llegar a 6000. ¿Ya? 2800 era el volumen que llegábamos, lo máximo en volumen tidal, ¿no? Es decir, el volumen corriente. Ah, ese es otro nombre, por si acaso. Volumen tidal o volumen corriente, es lo mismo, ya es lo mismo. Si es que escuchan por ahí volumen tidal, es lo mismo. Entonces, esa bocanada de aire extra te puede llegar a duplicar el volumen total del pulmón, ¿ya? Entonces, si es que les preguntan, digamos, ¿a cuánto es el volumen que normalmente está en nuestro pulmón? Nuestro pulmón normalmente está a 2800, 2300, 2800, entre 2800 y 2300 ml de aire. Aquí estamos, ¿no? Normalmente, entre 2800 y 2300. Pero podría llegar hasta 6000 cuando se hace una bocanada
grande de aire, es decir, esa inspiración extra que se hace en ciertos momentos, ¿no? Entonces, este es el gráfico de volúmenes, ¿ya? El gráfico de volúmenes es bastante sencillo si es que se pone a analizar con calma, ¿no? Volumen residual, el que no se mueve. Volumen de reserva expiratorio, el último aliento, ¿ya? Lo último que puedes expirar. Volumen corriente es el volumen tidal o el volumen de inspiración, expiración automática. Y por último está el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que puedes meter a tu pulmón, pero que normalmente no está en el pulmón, porque no lo necesitas todo el tiempo, ¿ya? Y si hay alguien que respira así, es anormal, ¿ya? Es anormal que se respire así. Y porque no ves normalmente por la calle un paciente que respire, no, ¿no? Tipo, incluso te mareas, si es que alguien lo ha intentado respirar de esa forma, te mareas, ya te mareas. Porque también un exceso de oxígeno en la sangre tiende a ser tóxico, ya tiende a ser tóxico. Bueno, hasta ahí los volúmenes, ya es súper sencillo. 4 volúmenes, no tenemos más, 4 volúmenes. Ahora, lo que sí empieza a cambiar es en las capacidades, ¿ya? Las capacidades lo único que te va a decir es, hay ciertos volúmenes que se suman para formar una capacidad, ¿ya? Es decir, las capacidades es la suma de ciertos volúmenes. Entonces, para saber capacidades, vos necesitas saber de volúmenes, sí o sí. Entonces, lo primero que tienen que hacer para abarcar este tema es aprenderme los volúmenes, ¿ya? Volúmenes. Para después comprender lo que es capacidades, porque si se van directo a capacidades no van a entender mucho, ¿ya? Ahora se los explico de forma rápida. Por ejemplo, la capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. O empezamos desde aquí, desde la izquierda a la derecha, para hacerlo en orden. Fíjense, capacidad se refiere a que el pulmón puede hacerlo, ¿ya? Es decir, es una facultad, es una habilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa capacidad inspiratoria según ustedes? ¿Qué da a entender ese La concepto? cantidad de aire que puede llegar a inspirar. Bien, excelente. Es la cantidad de aire que se puede inspirar. Así de simple. Y eso está dado por dos tipos de volúmenes. Primero tenemos el volumen tidal o volumen corriente, ¿no? Que es lo que se puede inspirar. Esos 500 ml que puedes inspirar. Eso es el volumen tidal. Más la capacidad, más el volumen de reserva inspiratorio, que es ese volumen extra que les dije que normalmente no está en el pulmón, ¿ya? Que no está normalmente. Entonces, eso es lo que se refiere a la capacidad inspiratoria. El nombre te está diciendo qué es lo que la conforma, ¿no? Capacidad inspiratoria. ¿Cuánto puedo inspirar? ¿Cuántos son los volúmenes que puedo inspirar? Entonces, en este caso tenemos volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria, obviamente, ¿no? Obviamente, ya es muy obvio, ¿no? Entonces, estos dos se suman, ya se suman. Y esta capacidad va a tener un valor, ¿no? Entonces tienes capacidad inspiratoria. Inspiratoria. ¿Cuánto sería entonces la capacidad inspiratoria según la suma que tenemos aquí? Les repito, el volumen corriente vale 500. El volumen corriente. Y el volumen de reserva inspiratorio, está entre los 3200 aproximadamente. ¿Cuánto sería entonces la capacidad inspiratoria? La fórmula. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? 3700. Ya 3700 a 3800, ¿no? 3700, 3800. Ahora, esta capacidad inspiratoria ustedes se las van a poner de esta forma, miren. Le van a poner una fórmula. Van a poner BR1,
BRI más BC. ¿Qué significa esta fórmula? A ver, ¿quién me puede decir? Porque así se lo van a colocar en siglas. Volumen de reserva inspiratoria más volumen corriente. Exactamente, eso es. Así es como se grafica, por ejemplo. Así es como se formula, ¿ya? Y incluso esta capacidad inspiratoria la resumen así, capacidad inspiratoria, CI. CI es igual a BRI más BC. Así lo ponen, ¿no? Todo resumido. Entonces ustedes ya saben, la capacidad inspiratoria es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, es decir, todo el aire que se puede inspirar. Bien. Ahora, la segunda capacidad, vamos a borrar un poco esto, porque se nos está acumulando muchas cosas. Ya. Bien, entonces, hasta ahí estábamos con capacidades, ¿no? Ahorita estamos con las capacidades y estamos viendo la primera capacidad inspiratoria, ya quedó claro. Ahora, la segunda capacidad que vamos a ver se llama capacidad vital. Capacidad vital. ¿Qué se refiere a la capacidad vital? Lo conceptualizamos. Capacidad vital se refiere a todo el volumen movilizable que asegure la vida. Por eso se llama vital, ¿ya? ¿Y qué es lo que conforma? A ver, ustedes me van a decir. Todo volumen movilizable. Lo repito. Todo volumen movilizable. ¿Cuáles son esos volúmenes que estamos viendo? ¿Cuáles serían? Este de Volumen reserva. corriente y A ver. volumen de reserva expiratorio. Ya, volumen corriente se puede sacar y podemos inspirarlo. ¿Cuál más? Volumen de reserva expiratorio. Ese lo había dicho. Ya, expiratorio también se puede sacar. Es el último aliento, ¿no? Recordando, ¿no? Es ese último airecito que expulsas, ¿no? Ese último aliento, digamos. Te moriste. Bueno. Y hay uno más. Cuando yo lo tengo en el pulmón, ¿lo puedo sacar igual? ¿Es movilizable este aire? Sí, se puede Claro, sacar. es Sí movilizable. se puede, pero patológicamente creo. No, en ciertos momentos. Por ejemplo, les dije cuando van a sumergirse en el agua, ¿no? Sí, ahí. Pero normalmente no está este volumen en el pulmón, ya no está, pero es movilizable. Ya les recuerdo ese concepto, movilizable. Quiere decir que este volumen de reserva inspiratorio, cuando lo tengas en el pulmón, vas a poder sacarlo, ¿ya? A la misma vez que vas a poder inspirarlo, ¿ya? Eso significa movilidad, que puedes inspirarlo y que puedes expirarlo. Entonces, la capacidad vital, fíjense la flechita que viene de aquí hasta el fondo de aquí. Está conformada por el volumen de reserva expiratorio, esto está excelente como me dijeron, perfecto, más volumen corriente, que es el volumen que normalmente manejamos, ¿no? Volumen corriente. Y a eso se le adiciona el volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva inspiratorio, porque también es movilizable. Entonces, estos tres cumplen con la premisa de que la capacidad vital hace referencia a la cantidad de volumen de aire que se puede movilizar en el pulmón, ¿ya? Y que asegura la vida, a eso me refiero, asegura la vida, por eso se llama vital, ¿ya? Porque si yo saco el volumen residual, que no se puede hacer, por si acaso, de forma normal no se puede hacer, pero si es que se pudiera sacar el volumen residual,
ese pulmón colapsa y te mueres, ¿ya? Colapsa y mueres, ¿ya? Por eso se llama capacidad vital, es la capacidad de aire movilizable que asegura la vida. Entonces, al volumen residual ni lo toca, ¿ya? Ni lo toca. Al volumen residual, lo deja ahí, porque no se puede mover este volumen, si no morirías, ¿ya? Si no morirías, solamente en estados patológicos. Entonces se hace una suma. ¿Cuánto es la capacidad vital? Ustedes me van a decir. Capacidad vital. En este caso sería capacidad vital forzada. ¿Ya? Porque estás forzando la inspiración. Entonces, esta capacidad vital forzada, ¿cuánto es? Porque tengo que sumar, fíjense, volumen de reserva expiratorio. Tengo que sumar el corriente y tengo que sumar el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cómo haría esta suma más fácil, esta operación más sencilla? ¿Quién me da una idea? Del total de lo que es la suma de todos los volúmenes, le restamos el volumen residual. Bien, excelente, excelente idea. Hay dos formas de hacerlo, entonces. Una es la clásica que pueden ir sumando, ¿no? Volumen de reserva expiratorio que son 1100, lo sumas, más volumen, más volumen corriente que son 1600, más volumen de reserva inspiratorio que serían 3200, serían 4800, digamos, ¿no? 4800 o 4900 ml aproximadamente, ¿no? Eso sí lo sumamos de forma normal, de forma habitual, así a la clásica, ¿no? Pero hay una fórmula resumida, que es la que nos estaba comentando su compañero Edwin, muy acertado, y es que para ahorrar toda esta suma, todo este procedimiento, puedes simplemente tomar el volumen total del pulmón, que es la capacidad pulmonar total, y eso lo restas con el volumen residual. ¿Ya? ¿Y cuánto te daría? Capacidad pulmonar total son 6000. Menos volumen residual serían 1100. ¿Y cuánto te daría? No, en este caso sería volumen residual 1100. Claro, aquí no son 6000. Son 5800. 5500, 5800. 5800. Entonces, vos lo restas, digamos. 5800 menos 1100 te daría 4700, 4800 ml. Entonces hay dos formas de llegar a la respuesta de esta capacidad vital, ¿ya? Por un lado, la suma clásica, que es volumen de reserva expiratorio más corriente más volumen de reserva inspiratorio, y te da un resultado. O también puedes restar la capacidad pulmonar total, que es toda la capacidad pulmonar, menos el volumen residual, ¿ya? El volumen residual. Que te tendría que dar lo mismo, 4800 aproximadamente en ambos lados, ¿no? Bien, esa es la capacidad vital, en resumen. Todo el volumen que se puede movilizar y que es compatible con la vida. Ahora, hay otra capacidad que se llama capacidad residual funcional, ¿ya? Capacidad residual funcional. El nombre te está diciendo cuál es cómo está conformado, ¿ya? Capacidad residual funcional. Partimos con el hecho de que en el nombre dice residual. Residual. Entonces,
Entonces, lo que necesitamos aquí es sumar la capacidad residual funcional, es igual a todo el volumen que queda, es decir, todo el volumen de residuo que queda después de una expiración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos estás inspirando los 500 ml, los metes al pulmón, expiras los 500 ml, y una vez expirados esos 500 ml, ¿te ahogas totalmente? Les pregunto. ¿O puedes seguir un tiempo más? ¿O es que te ahogas ahí de forma instantánea? Tipo, Está hablando cuando, o sea, cuando expiramos más aire normalmente, digamos, de lo ¿no? que Estás tenemos. ahí. Ahí inspiré el volumen corriente. Ahí me ahogo instantáneamente o tengo un lapso de tiempo disponible para mantener la respiración. Sí, habría un tiempo. Ahí entraría el volumen de reserva expiratoria. Claro, exactamente. Eso es lo que quería, comentar, ¿no? Ustedes sacan el volumen corriente, es decir, hacen una expiración correcta, digamos, ¿no? Expiración. Y aún tienen un poco de aire, ¿ya? Ustedes inténtenlo, ¿no? Todavía tengo aire disponible. No me estoy ahogando ahorita, ¿ya? Tengo todavía un poco de aire y no he inspirado todavía. Y sigo hablando, sigo sin inspirar. Bueno, a ver, todavía. Ya. Ese lapso de tiempo que tienes de margen para volver a inspirar, eso se llama el residuo, el volumen de reserva que tienes, ¿ya? Ese volumen de reserva es lo que te asegura una funcionalidad a pesar de haber expirado, ¿ya? Entonces, quiere decir que, supongamos no sé, te están tapando la boca y no puedes ventilar, no puedes inspirar ni expirar. Hay un volumen que te va a asegurar la oxigenación de tu cuerpo por un lapso de tiempo muy corto, digamos, ¿no? Muy corto, pero te asegura esa funcionalidad, te asegura que siga funcionando el pulmón, ¿ya? Y esas son estas dos capacidades. La capacidad residual funcional es igual a la capacidad de reserva expiratoria, es decir, ese último aliento que tienes, ¿no? La capacidad de reserva expiratoria más el volumen residual, que es el que siempre se queda, ¿no? Volumen de reserva expiratoria. Volumen de reserva expiratorio más volumen residual, ¿no? Estos dos volúmenes son los que me aseguran que mi pulmón funcione a pesar de haber bloqueado la ventilación normal. Ya ventilación normal, ¿qué es esto? El volumen corriente, digamos. Lo bloqueé por algún motivo, me atoré, digamos, ¿no? Es lo mismo cuando pasa en esos pacientes que se atoran con un bolo, digamos, ¿no? Tienen una obstrucción de vía aérea alta y están ahí, digamos, ¿no? Están luchando por su vida. Pero en ese momento están todavía oxigenando su sangre, todavía no se han desmayado, digamos, ¿no? Todavía hay oxígeno ahí adentro. Y ese todavía hay oxígeno se representa con estos dos volúmenes. Quiere decir que el paciente aún tiene volumen en su pulmón, que es el de reserva respiratorio, y además tiene todavía el volumen residual, ¿ya? Entonces mi paciente puede sobrevivir cierto tiempo antes de volver a inspirar, ya a eso se refiere, por eso residual funcional, ya funcional, es decir, toda la reserva, digamos, que me permite seguir funcionando a pesar de un bloqueo de la ventilación.
¿no? Y se suma volumen de reserva expiratoria, que son 1200, más volumen de reserva, que son 1100. Total, 2300 ml. Eso es lo que yo tengo de reserva ante cualquier bloqueo, ante cualquier limitación que tenga en la ventilación normal, ¿ya? En la ventilación normal. Es la capacidad residual funcional, ¿ya? Es lo que me asegura que funcione, ¿no? Bien. Y por último, está la última capacidad, que es la más sencillita, capacidad pulmonar total, que es la suma de todos. Capacidad pulmonar total. Es la suma de todos los volúmenes. Volumen residual más volumen de reserva expiratorio más volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio. Todo eso lo sumas y te tiene que dar la capacidad pulmonar total. En este caso son 5.800 a 6.000. Depende del paciente también. Este valor, por ejemplo, está dado en un paciente de 70 kilogramos, de 1,75 m aproximadamente, ¿no? Pero se maneja siempre este valor, 5.800 a 6.000, ¿ya? De capacidad pulmonar total, es decir, toda la capacidad del pulmón, todo el volumen que puede inspirar el pulmón, ¿ya? Bien, este gráfico de volúmenes y de capacidades, analícenlo con calma, ¿ya? Es lo más importante de este tema. Este gráfico es lo más importante. Porque si sabemos este gráfico, vamos a poder interpretar la espirometría, ¿ya? Porque a eso también es lo que se aboca este tema, ¿no? Aquí están los volúmenes, las capacidades, y después está la interpretación, ¿no? Entonces, hay cuando se va a analizar, cuando se va a interpretar la espirometría, tenemos que tener en cuenta que hay valores específicos que se buscan, ¿ya? Uno de esos valores es este aquí. Este valor se denomina el índice de Tifenau. Índice de Tifenau. ¿Qué es lo que hace el índice de Tifenau? Te hace una relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que el procedimiento de la espirometría es que está el paciente ahí, ¿no? Está el paciente ahí y se le da al paciente el espirómetro en el consultorio, es como una pistolita, ¿ya? Es como una pistolita así, y tiene un tubito, y esto se conecta a la computadora, ¿no? Bueno, lo que se le dice al paciente es que va a sacar todo el aire que pueda de forma rápida, ¿ya? Eso se refiere al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, por eso tiene un 1 aquí, ¿ya? Ese 1 significa primer segundo. Entonces, le dice al paciente, saque todo el aire que pueda. Y el paciente hace una expiración fuerte y rápida. Cuestión que, en mi gráfico, fíjense, este es el gráfico de la espirometría. Por arriba está el volumen expiratorio en el primer segundo y se marca en ml, ¿no? En ml. Y por abajo está la capacidad vital forzada, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que necesito saber aquí? Lo que necesito saber es cuánto volumen está sacando mi paciente en el primer segundo. En este caso, aproximadamente tendría que sacar un 80 a un 100%, no, un 80 a un 90% del volumen total, es decir, todo el volumen.
un 80% de todo el volumen del pulmón, porque esta prueba de espirometría se le pide al paciente que haga una inspiración profunda, es decir, ¿no? Así es la prueba. Inspiración profunda y el paciente va a expirar todo lo que pueda, ¿ya? En el primer segundo. Entonces, si se dan cuenta, volvemos al tema de volúmenes. ¿Cuánto es el volumen que se puede total? Tendría unos 5.800 ml, ¿no? Y de esos 5.800, el volumen de reserva inspiratorio son casi 3.200. Entonces, con una expiración forzada, se podría sacar 3.200 más el volumen corriente, digamos, sería unos 500 ml. Podría sacar hasta 3.800 ml en el primer segundo. Técnicamente tendrías que poder sacarlo. Fíjense, es más de la mitad del volumen total. Es más de la mitad del volumen total. Entonces, eso es el primer parámetro que me valora el índice de tifenol. El segundo valor es la capacidad vital forzada. Esto ya se está calculando automáticamente, ¿ya? Porque si yo estoy expirando, digamos, 3.800 ml y terminé mi curva aquí en unos 4.000, no, unos 5.000, ¿no? Unos 5.000 ml, que es el total de volumen que expiré. Entonces, quiere decir que mi pulmón en un momento inicial le dio para almacenar esta cantidad de aire. Entonces, esa es la capacidad vital forzada. Es decir, la capacidad vital forzada es igual a todo el volumen movilizable. ¿No? Toda la capacidad, todo el volumen movilizable, que en realidad serían 5.800 menos 1.100, que serían 4.700 ml. Esto es lo que mi paciente debería tener en su capacidad vital forzada. Debería tener, ya debería tener. Ahora, este cálculo se hace automático. El espirómetro lo hace automáticamente, ya lo hace automáticamente. Y te va a salir un valor, ya te va a salir un valor de que se manifieste en porcentaje, ya, en porcentaje. Y aquí es donde vienen los dos patrones que se van a encontrar. Ya 70 de índice de tifenol puede darte lo siguiente. O puede ser más de 70, o puede ser menos de 70. ¿Ya? La hemotecnia es RO. ¿Ya? Es RO. Ahí, escríbanlo ahí. RO. RO. El primero es restrictivo. Y el segundo es obstructivo. Entonces, si te da más de 70 el índice de tifenol, y esto les repito, es un valor que se saca automáticamente. Ustedes no van a hacer esta operación, ya no la van a hacer. Va a salir el resultado, te va a decir en la hoja de espirometría, te va a decir cuánto es su índice de tifenol. No te va a decir, pero, o sea, no va a estar escrito índice de tifenol igual tanto. No, no, no. En la espirometría sale así, de esta forma, ¿ya? Sale en fórmula. No te dice índice de tifenol es 65, digamos. No, no, no. Sino que hay una parte de la espirometría, porque es un papelito, digamos, ¿no? Es un papelito que está dividido en volúmenes, capacidades, y hay una parte en donde está graficado, digamos, ¿no? El volumen expiratorio del primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Igual te dio 80, digamos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que interpretar de que esta nomenclatura, el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, es el índice de tifenol, ya de tifenol. Pero no está escrito, no va a estar escrito en la espirometría, sino que ustedes tienen que interpretarlo. Ya tienen que saber que
que así es como se grafica el índice de tifenol. Entonces, si te da más de 70, es restrictivo, ya restrictivo. Y si te da menos de 70, quiere decir que es obstructivo, ya es obstructivo. En este caso, los obstructivos pueden ser asma o pueden ser una EPOC. Ya asma, que es un trastorno, podríamos decirlo, de hipersensibilidad, ¿no? De hipersensibilidad en el que el paciente tiene constantemente una broncoconstricción, ¿no? Aumento de la producción de moco, se le cierran las vías respiratorias las vías respiratorias bajas, perdón. Entonces, ese es el asma. Y el EPOC es la enfermedad obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la típica de los fumadores, ¿no? Las bronquitis crónicas, el cáncer, por ejemplo, cáncer broncopulmonar, entre otras cosas, ¿no? Es decir, son trastornos pulmonares crónicos. El restrictivo va por otro lado, por ejemplo, atelectasias, ¿no? Atelectasias o también colapsos, ¿no? También llamado colapsos, que se refieren a que no está saliendo bien el aire, ¿ya? No está saliendo bien el aire, está restringiendo la salida de aire. En cambio, el obstructivo te está diciendo, hay algún problema con la entrada y con la salida de aire, ¿ya? Eso es lo que necesito que entendamos. El restrictivo te va a decir, hay un problema con la salida de aire. No sale bien el aire. Pero en cambio, el obstructivo te dice, hay un problema con la entrada de aire y con la salida de aire. Hay un problema con ambos, ¿ya? Ambos están mal. Ese es el patrón obstructivo. Problemas de entrada y de salida de aire. El restrictivo solamente de salida, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque el restrictivo va a tener una capacidad vital forzada normal. Es decir, no le va a costar meter el aire. Normal. No le va a costar meter el aire. Pero lo que sí le va a costar es sacarlo el aire. Por una cuestión de parénquima, ¿no? Restricción. Entonces, el paciente con cuadro restrictivo tiene aquí en el gráfico de la espirometría, la pancita de abajo está normal, está como una pancita, ¿ya? Pero la curva de arriba, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, les dije es expiratorio, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, si le digo expiración, quiere decir que es de salida. Entonces, la curva de arriba va a estar así chiquitita, va a salirle pequeña la curva de arriba, porque no está pudiendo sacar el aire correctamente, ¿ya? Por eso se llama restrictivo, ¿ya? Restrictivo. Fíjense aquí la curvita chiquitita, pequeñita, ¿no? Sino que debería ser amplia, ¿no? Debería llegar a los 4.000, a los 3.500 de volumen expiratorio del primer segundo, ¿no? Y lo que sucede en el patrón obstructivo es que todo falla. Falla en la expiración, que es la parte de arriba, y falla la capacidad vital forzada, es decir, no puede meter mucho aire y tampoco puede sacar mucho aire. Entonces está frito, digamos, ¿no? Está frito el patrón obstructivo y así se va a ver en el gráfico de la espirometría, porque la espirometría viene así, con valores aquí abajo, y aquí arriba te sale el gráfico, ya van a verlo el gráfico ahí. Entonces también tienen que ver el gráfico, interpretarlo el gráfico, ¿no? Entonces el obstructivo te va a salir así, arriba muy pequeñita la curva, porque le está costando sacar el aire,
en su volumen expiratorio forzado está malísimo, digamos, ¿no? Y también abajo la pancita le va a salir pequeña la pancita. ¿Por qué? Porque no está pudiendo meter aire correctamente. Y eso es lo que le pasa al asmático, por ejemplo. No puede respirar bien porque tiene un tiene un broncoespasmo tremendo. No está entrando aire. Entonces, el patrón obstructivo es eso. No entra aire ni tampoco sale, ¿ya? Entonces, el gráfico sale así. Tienen que acordarse de esto, porque el restrictivo es bien típico, el restrictivo. El restrictivo se ve así, digamos, ¿no? Sale, el aire sale poquito, digamos, ¿no? Pero la pancita de abajo permanece bien. Ya está hinchadita, digamos, ¿no? Está bien la pancita de abajo. Que la pancita de abajo es la capacidad vital forzada. Pero la montañita de arriba, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, le está costando. El restrictivo no sale bien el aire. Entonces la curva de arriba va a salir pequeña. Ya va a salir pequeña. A diferencia de una curva normal que debería ser así, un pico, ¿no? Así debería ser la normal, ¿no? Pero en el patrón restrictivo sale pequeñita la curvita de arriba, ¿no? Bien, ahora me dirán, ¿cuál es la diferencia entre un asma y un EPOC? Entre el asma y el EPOC son muy similares, ya son muy similares. Ese es el gran problema de la, de la diferenciación entre un patrón obstructivo y un patrón restrictivo, pero hay hay una forma de detectar esta diferencia. ¿Y cómo es esa forma? Esa prueba se llama la prueba del broncodilatador. Prueba del broncodilatador. ¿Conocen algún broncodilatador? ¿Alguien ha tenido algún hermano, algún familiar, algún amigo con asma? ¿O ustedes, alguno de ustedes tiene asma? ¿Nadie? No, aún sí. Bueno, mi hermano tuvo asma cuando era pequeño, se le curó con la pubertad, pero el asmático usa salbutamol, ¿ya? Salbutamol. El salbutamol es un agonista beta 2 mayor a beta 1, que lo que hace es, el asmático tiene su bronquio así, pequeñito, poco espacio para que pase el aire. Y lo que hace el salbutamol es que abre la vía bronquial, ¿no? Dilata. Es un bronco, lo mismo que su nombre lo dice, bronco dilatador. Aumenta el lumen o aumenta la luz del bronquio para que pase el aire correctamente. Entonces, ustedes le van a hacer la prueba del broncodilatador, le van a hacer la prueba, y si su paciente mejora, es decir, si mejora la gráfica de la espirometría, si mejora tanto la pancita de abajo como la montañita de arriba, digamos, este es lo normal. Y su paciente estaba así, digamos, ¿no? Ahí. Y la capacidad vital forzada estaba ahí bajita. Ya, el azul es del paciente. El rojo es el ideal, ¿no? Y después de darle el broncodilatador, se van a dar cuenta que uno de estos dos valores, ya sea la capacidad vital forzada o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, va a mejorar. Ustedes van a observarlo, ya, porque le van a hacer, van a agarrar el salbutamol y le van a dar a su paciente unos 3, 4 puffs, ya. Le van a dar a su paciente y van a esperar un momento, unos 5, 10 minutos. Y le van a hacer de nuevo la espirometría. Al hacerle de nuevo la espirometría, van a ver que o el BEF1
o la capacidad vital forzada van a cambiar, van a mejorar. Ya, en este caso, supongamos que su BEF1, ¿dónde está el lápiz? Aquí. El BEF1, lo normal es que el paciente saque entre 80 a 100%, ¿ya? Igual la capacidad vital forzada, lo normal es que saque entre 80 a 100%. Todo esto está escrito en la geometría, ¿ya? No sé qué pasó, pero se cortó un momento, ¿no? No, ya teníamos escrito todo. Bueno, repito entonces. Está la gráfica aquí, ¿no? Aquí arriba está la ideal. Y aquí abajo la ideal igual, ¿no? De ambos, ¿no? El de arriba el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y abajo es la capacidad vital forzada. Qué manera de molestarme, che. Entonces, mi paciente estaba ahí, ¿no? Estaba mal. Su BEF1 estaba, no sé, en 60. Y la capacidad vital forzada estaba en 55, digamos, ¿no? Lo ideal es que salga entre 80 y 100%. Ya les dije, entre 80 y 100% es lo ideal que salga. Pero estábamos con estos valores, 60 y 55. Todo mal. Lo obstructivo, todo mal. Pero yo le di mi salbutamol. Le di salbutamol, 3 puffs de 120 microgramos cada uno. Esperé 10 minutos y le hice de nuevo la espirometría. En la segunda vez que le hice la espirometría, mi gráfico salió así. La segunda vez creció un poco más el BF1 y la capacidad vital forzada también creció un poco más. Se acercó un poco más a la ideal, que es la verde. Ya se acercó un poco más. Entonces, si yo veo un aumento del 20% en cualquiera de estas dos, en cualquiera de estos parámetros, en cualquiera de estos dos, voy a decir que es un indicador de que es positivo la prueba de broncodilatador. Ya, es positiva la prueba de broncodilatador. Es un indicador. Y son dos los indicadores de la prueba positiva de broncodilatador. A ver. Entonces, ese es una de los parámetros. Cualquiera de los dos, si es que sube un 20%, es un indicador. El otro indicador es que este BEF1, la capacidad vital forzada, aparte de estar en porcentajes, también hay una casilla que los toma en volumen. Ya, es decir, el volumen duro, el volumen crudo, digamos, del BEF1. Supongamos que mi paciente en la primera me salió de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, me salió unos 3.000, digamos, ¿no? 3.000. Lo normal serían 3.700. Y la capacidad vital forzada me dio, a ver, serían 3.000, 4.000, unos 4.000, digamos, ¿no? 4.000 ml. Pero en la segunda vuelta que le hice después del broncodilatador me salió 3.200 ml y 4.200 ml. Quiere decir que el BEF1 y la capacidad vital forzada han aumentado su volumen.
Quiere decir que al dilatar el bronquio, mi paciente llegó a inspirar más volumen del que normalmente inspiraba. Entonces me está diciendo, pana, está funcionando el salbutamol. Estás ayudándole al paciente a aumentar su F1 o aumentar su capacidad vital forzada. Eso también tiene que quedar claro. Puede aumentar uno o el otro. Lo que me interesa es que uno de los dos aumente. ¿Ya? No tiene que ser sí o sí ambos. No tiene que ser sí o sí ambos. Pero tengo que ver que principalmente aumente este de aquí abajo. Capacidad vital forzada. Principalmente tiene que aumentar ese. ¿Ok? Principalmente. Pero pueden aumentar cualquiera de los dos, tanto en volumen como en porcentaje aquí al lado, ¿no? No es 20, es 12. Perdón. Es 12%. Y aquí son 200 ml. Claro, de 3.000 subió a 3.200, de 4.000 a 4.200. Entonces quiere decir que hay una mejoría en el paciente, ¿no? Hay una mejoría sustancial, digamos, ¿no? Visible, evidenciable, ¿no? Entonces ahí dices, ah, bueno, entonces el paciente tiene asma, no tiene EPOC, ¿no? Porque si ustedes le dan salbutamol y esto no se moviliza para nada, no cambia el valor, se mantiene ahí abajo. Si se mantiene ahí abajo, quiere decir que mi paciente no está reaccionando al broncodilatador. Entonces no es un problema de asma, es un problema de EPOC. Puede ser un paciente fumador crónico que está con una bronconeumonía crónica. Puede ser bronquitis crónica también, ¿no? Enfisema. Entonces, eso ya no reacciona con el salbutamol. No reacciona. Entonces ahí dirían, ah, bueno, entonces no es asma, pero sí es EPOC, ¿no? Cuando no hay cambio. Cuando no hay cambio porcentual acá y cuando no hay cambio volumétrico en BEF1 y capacidad vital forzada. Bien, chicos, eso sería el tema de espirometría. No es tan largo, la verdad. Lo que más me interesa de este tema es que haya quedado claro el índice de tifeno y el gráfico de volúmenes, ¿ya? Yo les voy a pasar ejemplos de gasometrías, de espirometrías, perdón, al grupo para que las interpretemos en conjunto, ¿ya? Bien. Vamos a dejar de compartir. Vamos a parar el video.